Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 al 22 de la santa y poderosa palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 al 22. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe, mis amados? La iglesia de Tiatira sale de Pérgamo, la iglesia de Sardis sale de Tiatira, y la iglesia de Filadelfia por su vez sale de Sardis, mas la iglesia de Laodicea sale de la iglesia de Filadelfia, así como la iglesia protestante salió de la iglesia católica. ¿Sabe, mis amados? La palabra Laodicea origínase de dos palabras griegas, una laús y dicea. Laús viene de laicos, que significa pueblo común. Dicea, que significa costumbre, opinión, consejo. Entonces, Laodicea significa entonces el gobierno de las tradiciones del pueblo o gobierno de la opinión del pueblo. ¿Sabe, mis amados? Es así entonces que es lo contrario de la palabra de Nicolaitas. Para los Nicolaitas el pueblo no tiene autoridad. La iglesia no es democrática, es el clero que tiene autoridad. Pero la iglesia del Señor no dice que yo soy el que tengo autoridad sobre el pueblo, ni tampoco dice que el pueblo es democrático y es el que determina las cosas del pueblo. Entonces, ¿qué es la Odisea? La Odisea, el clero no manda en nada. Quien manda es el pueblo, es la iglesia de la democracia. Si el clericalismo no es de Dios, la democracia en la iglesia tampoco no es de Dios. Es la teocracia, Dios gobernando a través de personas que se sujetan a Él. Que hay un consenso del pueblo, del liderazgo, que dice: vamos por esa línea. Proféticamente, la Odisea representa la iglesia de los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo ahora. Entonces, representa a las personas que un día tuvieron una hambre y sed de justicia, pero se acomodaron en el vaivén de la vida de la iglesia y quedaron tibios, sin expresión. La iglesia de la Odisea es una iglesia que un día fue Filadelfia, una iglesia hermosa delante del Señor. ¿Sabe, mis amados? Entonces Jesús se aparece a través del ángel de Dios, que dice, para hablar al líder de la iglesia, al ángel de la iglesia de la Odisea, al pastor, y se presenta como alguien especial. Apocalipsis 3:14 dice:
y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Para Laodicea, el Señor se presenta como el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. El Señor está hablando a la iglesia que aquello que Él dijo lo va a cumplir. Él también dice que es la fuente, el origen, la fuente de la creación de Dios. No nos olvidemos que muchas veces nosotros vemos a Jesucristo como alguien creado. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y el 18 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga la preeminencia. Esta iglesia, más que todas las otras, necesita reconocer quién es la fuente de provisión y el sustentador de todas las cosas. ¿Cómo estaba esa iglesia? Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La principal característica de Laodicea era una iglesia tibia. ¿Qué es lo que lleva a una iglesia a ser tibia y no caliente ni fría? Es la iglesia que se contamina con el mundo. Es la iglesia que quiere agradar a Dios y al mismo tiempo quiere agradarse a sí mismo y se contamina con el mundo. Es la iglesia que levanta las manos para adorar a Dios, pero en su casa se pelea con su esposa, la ofende, trata y maltrata a los hijos. Es la iglesia que tiene una pinta de espiritual porque profetiza, hace liberaciones, pero están haciendo maldades y están tibios por causa del mundo. Entonces, cuando queremos agradar a Dios, no podemos agradar al mundo. Dice la Biblia que no podemos servir a dos señores. Entonces, mis amados, cuando queremos agradar a los fríos y también a los calientes, es un deseo mórbido de agradar a todos. Muchas veces estamos preocupados en agradar a todos. ¿Sabe? La tibieza es el deseo de agradar muchas veces a los hombres. ¿Sabe? Entonces, mis amados, la iglesia de Laodicea es una iglesia simpática que todo el mundo le gusta, menos el Señor. Al punto de estar para vomitarla. Entonces, la palabra del Señor nos dice que es una iglesia tibia y que es una iglesia desventurada, miserable, pobre, pensando que ella es rica. El Señor fue duro con su diagnóstico. Eres desventurado. ¿Sabe qué significa desventurado? Desgraciado, desafortunado, miserable, desdichado, infeliz, de escaso valor, pobre, que no tiene lo que necesita para vivir. Estimado, ¿cómo alguno puede jugarse rico espiritualmente y estar en esas condiciones? Yo le pregunto. Hay una ceguera espiritual. ¿Sabe? Y el apóstol Pablo dice, cuidado, porque así como Eva fue engañada por Satanás por causa de su astucia, también vuestros sentidos sean corrompidos de la sincera fidelidad de Jesucristo. Entonces, ¿sabe? Es la iglesia donde hay elocuencia muchas veces.
pero sin ninguna edificación, sin ninguna manifestación del poder del Espíritu Santo, sin ninguna transformación de la casa, de la familia, de los hijos. Es la iglesia media, la mitad espiritual y la mitad mundana. Es como una pizza, la mitad mozzarella y la mitad calabresa. Un pie está en la iglesia y el otro en el mundo. Con las manos levantan a Dios y con la boca maldicen a su hermano, al prójimo. Se quebrantan cuando están orando, pero mira con rabia cuando pasa el hermano, porque están de amala, están mancha. ¿Sabe, mis amados? La Biblia nos dice que debemos edificarnos, debemos consolarnos, debemos exhortarnos, pero si no hay eso, es la iglesia que hay mucha música, más ninguna adoración en espíritu y en verdad. Es la iglesia de ciegos. Los laodicenses tenían el mismo problema de los fariseos. Tenían ojos pero no veían. Tenían oídos pero no oían. Se jugaban entendidos, pero en la evaluación espiritual eran ciegos. Y la ceguera espiritual, mis amados, es mucho peor que la ceguera física. Porque un ciego físico puede tener una visión espiritual, pero el ciego espiritual puede tener una vista de águila, pero no entiende ni ve nada de lo que es espiritual. Jeremías capítulo 5, versículo 21, se refiere la Biblia a este tipo de ceguera. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Todo el conocimiento espiritual, mis amados, es fruto de revelación. Pero tener revelación no significa ver algo que nadie ha visto. Tener revelación es ver las cosas como las ve Dios. Pero no podemos ver las cosas como las ve Dios si no tenemos la mente de Cristo. Entonces la revelación es tener el corazón incendiado por su voz, que trae la palabra rema, que comenzamos a aplicar, obedecer, a renunciar a las cosas de este mundo. ¿Sabe, mis amados? Para la iglesia la palabra de Dios estaba sellada porque sus corazones no estaban volcados para Dios. Era una iglesia que estaba desnuda. ¿Qué significa desnuda? Se entiende que las ropas espirituales nos hablan de relacionamiento con Dios. Estaban desnudos. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Las ropas de Jesús son ropas de justicia y de santidad. ¿Qué es justicia? Justicia es el pago que tenemos por el trato que tenemos con las personas. Y la santidad es la relación que tenemos con Dios. Es por eso que la palabra de Dios dice: sin la paz con todos, sin la santidad, nadie verá el rostro del Señor. ¡Wow! ¿Sabe? Yo te quiero decir que cuando nos convertimos, somos desnudos, estamos desnudos. Lo primero que hace el Señor cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué es? ¿Quién sabe? Somos revestidos de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 25-29. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Sabe?
Cuando nosotros nos bautizamos, recibimos las ropas de Jesús por fe. Pero la Biblia dice que también debe hacerse eso práctico a través de nuestras obras. Pero ¿cómo entonces nos vamos a vestir de Jesús? Sí, tenemos que vestirnos a través del bautismo, pero tenemos que despojarnos de la ropa vieja, del viejo hombre que está viciado, y ponernos la ropa de Jesucristo. Entonces dice la Biblia, la palabra de Dios, en Apocalipsis, en Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mis amados, entonces yo te quiero decir que es importante que tú entiendas que debes quebrantar tu corazón. Debes reconocer que necesitamos moldearnos a la voluntad de Dios, hacer aquello que Dios quiere. Entonces, mis amados, para poder ver con una visión espiritual, necesitamos del colirio, un colirio especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Apocalipsis 3, 18 y 20. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. El oro refinado son las pruebas, las luchas, porque cuando nosotros somos trabajados con las pruebas, manifestamos un carácter reconocido a Dios. Pablo nos advierte que algunos edificarán su vida cristiana con materiales baratos, como madera, como heno, como hojarasca, pero los cristianos calientes tenemos que pagar un precio. Lucas 14, 25, 27 y 33 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Oiga, qué costo muy duro es. ¿Qué significa aborrecer padre, madre por causa del Señor? ¿Sabe qué significa? Cuando usted se entrega al Señor, muchos de los parientes que no piensan igual se aborrecen. Se ponen tristes, se ponen muchas veces hasta de a mala con usted. Yo recuerdo cuando me convertí, toda mi familia me veía como un leproso. Recuerdo mi primera reunión de promoción. Mi madre estaba tan dolida conmigo que los llamó uno por uno a mis amigos, hermanos de mi promoción, los compañeros del cuarto medio, y le dijo: mi hijo está gravemente enfermo, no lo tomen en cuenta, dice. Mírenlo con compasión porque él está loco. Su mujer, pobrecita, pobrecito de mi hijo. Su mujer le hizo un lavado cerebral, se le echaron la culpa a mi mujer todavía. Y yo luchando con ella porque todavía no era cristiana 100%, pero ellos todos estaban aborrecidos. Mi hermano en una chupa me dijo: has negado a tu familia, has negado tu fe, y ni siquiera iba nunca a misa, pero se enojó muchísimo, estaba muy aborrecido. Aborrecer padre y madre es eso. No significa que usted va a deshacerse de ellos, lo va a despreciar. Eso no es ser creyente.
Usted tiene que amar a su familia, honrar a sus padres y a su madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que le vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos amados, la vida cristiana tiene una palabra clave: someterse al Señor, obedecer su palabra. Lo demás son charlas. Entonces, mis amados, no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La garantía de entrar en el reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Porque muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Más o menos, Señor, Señor, ¿acaso yo no estaba en el ministerio profético? En tu nombre no echamos demonios. Es como si dijéramos, Señor, ¿acaso yo no estaba en el ministerio de liberación? Y en tu nombre no hicimos milagros. Yo era el que oraba por los enfermos y muchos se sanaban, Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto rigor? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no nos sometimos a su voluntad. ¿Sabe? Ser caliente, ser una persona avivada, es entrar por la puerta estrecha y transitar por el camino angosto que lleva a la vida. Es pagar el precio de lo que significa ser un creyente verdadero. ¿Sabe, mis amados? Cuando nosotros estemos en la boda del Cordero, en la presencia del Señor, el Señor nos va a chequear cuál va a ser nuestro traje, cuál va a ser nuestra ropa. Y no necesitamos que sea de joya, de oro, de plata. Tienen que ser ropas blancas, las ropas de santidad, las ropas de justicia. Entonces dice Apocalipsis 19, versículo 8, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¡Wow! Esa ropa de lino fino en la Biblia no son ropas de hilo, son las acciones justas de los santos. Entonces, esto es lo que significa no rechazar la gloria de Dios, la gracia de Dios. Hermano, no rechace la salvación tan grande. Dios lo quiere con él. ¿Sabe? Las ropas nupciales son ropas preciosas. Yo quiero estar bien vestido cuando llegue la boda de Cordero. ¿Sabe? Dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Oiga, no me estoy inventando nada. Si yo me invento una cosa y no lo pruebo en la Biblia, olvídese, no me crea. Pero si está en la Biblia, tiene que creerme. Y no está para excusarse nunca más. Porque aquí dice, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salvación y me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Es por eso que Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el colirio para los ojos, ¿qué significa? El colirio para los ojos es el quebrantamiento. Nos cuesta reconocer nuestra pequeñez. Quebrantar es hacer pedazos nuestros valores para dar lugar a los valores de Dios. ¿Sabe que yo aprendí que la gente más grande en la Biblia son los más humildes? La Virgen María dijo, engrandece mi espíritu y mi alma te alaba, Dios mi Salvador, porque has mirado la bajeza, la pequeñez de tu sierva, dice.
Primera Pedro 5:6 dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es por eso que Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quebrántese ante la presencia del Señor. Reconozca que usted necesita mejorar en sus caminos. Dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta. ¿A quién le está hablando el Señor? A la iglesia de Laodicea. ¿Son cristianos o son impíos? Son cristianos, pero el Señor está afuera. Jesús no está en el corazón de su iglesia. La iglesia de los últimos días se caracteriza por ser una iglesia opulenta, destacada, preciosa, pero vacía del Espíritu Santo. Carnal, vive lo que vive el mundo. Los cristianos están estafando, se están divorciando, están peleando los unos con los otros, están engañando, están robando, están participando de las cosas del mundo, al estilo mundano, pero Dios quiere su pueblo separado. Dios te está llamando y Él está tocando la puerta. Te está dando la oportunidad que si tú no estás viviendo los caminos del Señor verdadero, te quebrante, te humille y Él te haga realmente vivir una vida honesta. La palabra del Señor dice, San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, existe una recompensa. Si tú obedeces la palabra, si tú te humillas en la presencia del Señor, estás comprando colirio. Si tú has comprado oro, que es la presencia del Espíritu Santo, es la palabra de Dios en tu vida, la rema, la presencia del Espíritu Santo ungiéndote, entonces sabe, tienes una recompensa, la recompensa del vencedor. Apocalipsis 3, 21, 22, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe? No abandone el primer amor. El primer amor es la reacción que usted tiene cuando conoce al Señor. Es aquel que rechaza la doctrina de los nicolaitas. El clero es el que tiene poder, es el pastor el que tiene que hacer. O entonces la doctrina de Balaam y las profecías de Jezabel, doctrinas que vienen del mundo. Es aquel que se compromete con el Señor a vivir el Evangelio en su vida, en estar dispuesto a dejarse trabajar para que Él haga una persona nueva, porque aquellos que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, todo será hecho nuevo. Aleluya. Yo te quiero decir y te quiero animar que no hay una cosa difícil para Dios. Yo digo, tu problema, tu necesidad puede ser mayúscula, pero para el Señor es café chico. Café chico. Y Dios te está reclutando. Dice, yo quiero tu vida santa. No hay excusa. Dale vuelta a la página. Deja las cosas para atrás. Mira a frente al supremo llamamiento que tiene el Señor en tu vida. Dios te ama. Tiene un gran propósito para ti. No interesa que te hayas equivocado, que te hayas ido a pasear por ahí, perdido. El Señor te dice, te amo,
pagué un precio tremendo, el precio de la sangre de mi hijo. Ríndete a mí. Pido que compres oro refinado, colirio, para que puedas recibir la palabra, para que puedas recibir la presencia del Espíritu, para que puedas vivir una vida genuina, para que puedas vivir el verdadero evangelio en tu casa, en tu familia. El Señor está aquí hoy y está levantándote. Espíritu de Dios, ven ahora. Oro fino, oro refinado. El poder del Espíritu Santo está sobre ti ahora y te cura y te sana. Por tus llagas hemos sido curados. Por tus llagas hemos sido curados. Si hay alguna persona que tú amas y está cerca de ti, ora por ella ahora. Intercede por ella. El Señor es todopoderoso. El Señor puede curar, puede sanar, puede libertar. Si hay algún espíritu que oprime tu vida o alguna persona cerca de ti, el Señor es libertador, el Señor es todopoderoso, el Señor te libera en el nombre de Jesús. Padre amado, bendito Dios, Espíritu de Dios, ven ahora sobre tu pueblo. Yo bendigo a tu pueblo. Tu pueblo es un pueblo de vencedor, porque no abandona el primer amor. Es aquel que sabe que tú estás trabajando, Señor, en su vida. Es aquel que se está santificando para vestir las ropas de justicia y santidad, las ropas de Jesús. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu siervo. Lo bendigo, Señor, a tu siervo, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor.